alianzas, lo cierto es que no hay un traspaso automático. Después es la gente finalmente la que con su voto decide, y también con lo que dejan de votar, también con lo que votan en blanco, que esto último es una decisión que favorece sin duda alguna a uno de los candidatos. Pero vamos a saludar, lo tenemos en línea, al doctor Marcelo Arancibia. Marcelo, buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Igualmente, doctor. Bueno, creo que se da en este minuto, hay que decirlo, hay cosas que, por ejemplo, ya Uñac ha acumulado tres espacios nacionales. El diputado él, nacional, la senadora que ungida ayer con los últimos votos, y Sotomayor en el Parla Sur. Esto es un escenario, bueno, pero esto que se ha producido entre Patricia y Milei creo que es la antípoda de lo que estamos viendo, y también la posición del radicalismo y de Rodríguez Larreta, doctor, ¿no? Sí, a ver, empecemos por San Juan. Sí, Eh, bueno, el resultado electoral habrá quedado ya definido con el conteo definitivo que lleva adelante la justicia federal. Uno tiene que ser consecuente con sus convicciones respecto a la democracia, que entre otras cosas es una ética de la derrota, es decir, aceptar la legitimidad de los que ganan. Y así como Milei y Massa pasaron a segunda vuelta, bueno, el electorado sanjuanino desde mayo a la fecha ha ido pronunciándose de manera diversa según se trate del Estado nacional, provincial o municipal. sí. El 14 de mayo hubo un voto, a mi entender, muy conservador. Se ratificaron 16 de los 19 oficialismos. En Capital hubo un cambio de gobierno que ya se avisoraba por los resultados electorales de las legislativas de medio término. En 9 de julio fue el único departamento donde funcionó la ley de lema, la candidata más votada no resultó ser electa, y el único cambio real, profundo, que sorprendió fue Sarmiento, que desde el año 91 el justicialismo venía ganando, bueno, ganó Alfredo Castro de Juntos por el Cambio y va a ser el nuevo intendente. El 2 de julio la sociedad masivamente votó por la fórmula Orsego Martín, con un sentido muy republicano. La mayoría de los sanjuaninos le hicieron entender a Sergio Uñac lo que Sergio Uñac no quiso entender de la lectura de la Constitución y de la sentencia que en su consecuencia dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en las elecciones nacionales, las PASO y las generales, bueno, en un principio la elección fue de tercios y bueno, ese tercio luego se consolidó en las elecciones generales y claramente, bueno, el sanjuanino ha votado, creo yo, en el 13 de agosto, un tercio muy motivado por la bronca, por la angustia, a favor de la Libertad Avanza, dividiendo así la oposición, y después en las generales, bueno, hubo un voto pánico que permitió una remontada del justicialismo frente a las alocadas propuestas de Milei, y esto ha permitido que Sergio Uñac y su compañera de fórmula fueran consagrados senadores. Un justicialismo que estaba al borde del abismo, y de un sector de justicialismo, más precisamente el uñaquismo, bueno, ha encontrado ahora con este resultado electoral la posibilidad de una sobrevida que estaba puesta en duda después del desastre, del papelón que hizo para que tratar de quedarse en el poder 4 años más en la provincia de San Juan. Claro. Y además de estas disquisiciones, doctor, creo que queda todo muy abierto. Yo decía, nadie asegura que los votos que se consiguieron pasan automáticamente en una nueva determinación, porque ya cambia todo el panorama, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido en la nación para mí es muy grave, es muy decepcionante, porque, a ver, Juntos por el Cambio, Cambiemos, nació en el 2015 como un espacio político de centro democrático, que abarcaba desde
la socialdemocracia o la centroizquierda a la derecha democrática, con un propósito que era ponerle fin o poner un límite al kirchnerismo y su desmesura en el gobierno con tanta corrupción, con tanta impunidad, y lo logró. Lamentablemente la mala gestión de Mauricio Macri hizo que el kirchnerismo volviera al poder rápidamente en el 2019. Y acá me parece que hubo un cambio, por lo menos de la visión ideológica de Juntos por el Cambio por parte del expresidente Macri. Él lo logró ayer, cuando se anunció el acuerdo entre Bullrich y Milei, de llevar el eje ideológico de Cambiemos del centro democrático a una extrema derecha que no es democrática y que es la que representa Milei. Entonces esto es un parteaguas, es decir, realmente es imposible mantener el Juntos por el Cambio original, porque hay personas que han decidido hacer otro frente con Milei, con otras características ideológicas, que bueno, va a tener una consecuencia política institucional, que es la división de la oposición. Algunos van a quedar en esa extrema derecha antidemocrática y otros quedaremos en ese centro democrático, aguantando durante 4 años los trapos de la oposición sensata, coherente, la que ha venido resistiendo las políticas y la corrupción kirchnerista, y el que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre, gane Massa o gane Milei, para evitar que este país profundice su desmesura hacia la hegemonía, los totalitarismos, las malas políticas económicas, la corrupción, y ahora hay que agregarle las locuras de un personaje si es que llega a la presidencia de la nación. Claro, porque no es solamente haberse perdonado recíprocamente una cuestión que había caído mal en la sociedad. Son las cosas que ha ido planteando Milei de hacer la universidad con voucher, bueno, las cuestiones relacionadas con el Banco Central, con el dólar, es decir, son muchas de las cosas desaguisados de un personaje que, bueno, apareció cuando nadie lo esperaba en el escenario, bueno, buscando espacio, y luego tomó una decisión que el electorado joven, también los jóvenes creo que han sido grandes adherentes de Milei, pero bueno, estamos en una situación complicada, y yo creo que las cosas que prometió hacer Milei ni siquiera eran atendidas por Bullrich, al contrario, las rechazaba, y ahora un acuerdo así, digamos, empírico, tratando de, bueno, de recuperar un protagonismo, y ya es un protagonismo distinto el de Patricia, no es el mismo protagonismo cuando estaba en plena campaña para llegar al objetivo central, ¿no? Sí, se desdibujó. Claro. Y dejó a millones de argentinos que votamos una cosa que no era esto. Uno entiende lo dramático que va a ser para la Argentina si Massa gana. Ahora nosotros no hemos votado este proyecto de Milei. Te lo planteo en estos términos. La Constitución Nacional es el principal programa que tenemos todos los argentinos, en cualquier partido político que nos encuentre, o no tengamos partido político. Ahí está la educación pública. ¿Qué vamos a hacer? Llevarla a esta política, este proyecto de los vouchers, donde la educación la va a definir las posibilidades económicas de cada familia, porque esos vouchers van a servir para determinada acceso a determinadas escuelas, pero la va a definir, como pasa lamentablemente hoy, la calidad por el que tenga mayores recursos económicos, y va a abandonar la posibilidad de reconstruir la educación pública en un sentido sarmentino, y volverlo a ser la herramienta de ascenso social ascendente de los argentinos. ¿Qué vas a definir en materia de salud pública? ¿La va a eliminar y la va a arancelar? Ahí se va a notar con mayor grosería que solamente van a tener acceso a lo que puedan pagar un seguro de salud, que va a ser muchísimo más alto que lo que te puede cobrar hoy una prepaga.
¿qué va a hacer con la justicia social? La justicia social, les digo a los amigos justicialistas, no fue un invento de Perón, es una conquista de los argentinos, de múltiples partidos políticos. ¿Qué vamos a tirar por la borda de los jubilados, a lo que él denomina viejos meados? Eso vamos a apoyar desde el Congreso de la Nación, porque lo decide unilateralmente Macri y Bullrich. Me parece entonces que Juntos por el Cambio va a seguir, tal vez tenga otra denominación, pero va a seguir defendiendo las banderas de una democracia republicana, que va a defender la Constitución, que no se va a salir del Estado de Derecho, que no va a tener interpretaciones como la que hace Milei de defensa de Videla de Macera, que eso significa también una cuestión de política de derechos humanos de millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, porque a partir de esas definiciones, bueno, esto es un vale todo. Entonces no es solamente ganar el kirchnerismo, que todos le hemos querido ganar el kirchnerismo y ganar las elecciones, y por eso nos presentamos y apostamos todo para que Patricia Bullrich fuera presidente, pero la sociedad nos puso en otro lugar, en la oposición, y nosotros tenemos que defender ese espacio político opositor, sea Massa o sea Milei el presidente, porque nosotros no vemos en ninguno de estos dos personajes la defensa de esa democracia. Entonces es muy grave lo que ha sucedido y bueno, me parece muy bien la reacción de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que han sacado rápidamente un documento diciendo que ni Massa ni Milei, y bueno, la actitud de Juntos por el Cambio de San Juan, que también manifiesta no es Massa y Milei, que la gente vote según su conciencia cívica y será legítimo el presidente que salga, y a partir de diciembre nuestro sol será un sol a nivel nacional opositor, y en la relación nación-provincia será una relación institucional, de madurez, de federalismo. Pero esto no significa que vos apoyé a Massa y con eso apoyé la impunidad de Cristina, ni apoyé a la extrema derecha y la locura de Milei. Si Bullrich y Macri y Milei hubiesen sido patriotas, como ellos dicen que hacen este acuerdo por la patria, y bueno, hubiese sido Santilli el único candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires, y le cerrás ahí el kirchnerismo la posibilidad de tener una caja de financiamiento ilícito de la política, o se hubiese bajado Píparo y hubiese permitido que Grindetti le ganara a Kicillof. Ahí no había una discusión sobre salvar la patria. Ahora sí dicen que el que va a anular el voto o el que da o se declara neutral juega para más. Eso es falso, eso es una mentira, porque eso podía influir en las PASO o en las generales, donde el voto en blanco o el nulo, fundamentalmente el blanco, podría mejorar las chances de que salga primero, pero en un balotaje donde es cara a cara, acá gana el que saca más votos y no tiene incidencia si uno vota en blanco, nulo o no va a votar. Cosa que yo creo que se va a acentuar, creo que va a haber una baja participación en el balotaje, porque es muy grande la decepción que provoca una persona de hacer ese tipo de acuerdo a espalda de 6,5 millones de argentinos que le han votado. Algunos lo seguirán, obviamente, porque también tienen un enceguecimiento contra el kirchnerismo capaz de llevarse puestas las instituciones, salvando la distancia, ¿no? Pero ¿cuántos argentinos, generaciones, apoyaban los golpes militares para sacarse de encima a Irigoyen o a Perón? Y los dramas que generaban después los golpes de Estado. Entonces, bueno, uno tiene que ser un político responsable. Si la oposición se desarma, Massa es presidente y bueno, se va a conseguir lo que Cristina no pudo con Alberto Fernández, tener las mayorías para hacer un desastre con la justicia. ¿Ustedes qué creen que van a hacer la gran mayoría de los legisladores que han consagrado la libertad avanza si todos tienen vínculo con el peronismo? ¿Hacia qué van a mantener un bloque opositor o se van a ir en bandada hacia el oficialismo de Massa? Lo único que no nos vamos a ir a Massa somos nosotros. Claro. Y vos fíjate cómo se van dando cosas, ¿no? Diputados y senadores libertarios electos amenazan con irse del espacio tras el pacto con Bullrich de Milei. O sea, por ejemplo, en San Juan se va a dar una cosa así. Entonces, ya sospechado de oficialismo por parte de la columna de Milei a lo largo y a lo ancho, bueno, se le permite, o sea, se va a producir lo que a ojos vista se viene llevando a cabo. Entonces, me parece a mí que se va
va a producir una cuestión donde el que se ve evidentemente fortalecido o se va a ver fortalecido es Massa. Totalmente, totalmente. Esto ha puesto esta situación de este acuerdo incomprensible. Claro, y se dan cosas, por ejemplo, como Larreta. Ratifica la neutralidad, un Larreta que lo que quería él es ser el candidato de la oposición de Macri, sin embargo no lo consiguió Patricia, y bueno, él quedó dolido de eso seguramente, y hoy su neutralidad, ya total, ya no es más, a partir del 10 de diciembre no es más jefe de gobierno, ese espacio lo tiene ya otro dirigente como Jorge Macri, y bueno, y se produce digamos, una suerte de bombazo. Esto, aunque no lo queramos interpretar así, yo creo que es un bombazo en el sentido de un desarmadero que se produce, porque ya con lo que dijo Gerardo Morales ayer, con lo que se viene diciendo, creo que acá ahí sí que me parece que hay que barajar y dar de nuevo, porque van a tener cambios fundamentales, y todos han trabajado para Cristina, para la impunidad de Cristina. Bueno, yo creo que la decisión de Macri y Bullrich no solamente es un fuerte cimbronazo para Juntos por el Cambio, por esto que yo te explicaba al principio del reportaje, Sí. Es un cambio del eje ideológico del espacio y que hace imposible continuar trabajando en conjunto, sino que también creo que es un cimbronazo para el PRO, eh, porque Rodríguez Larreta, bueno, tiene una representación dentro del PRO minoritaria con el resultado de las PASO, pero que claramente está a tono con la postura del radicalismo, la coalición cívica y el GEN, de seguir siendo un espacio político de centro democrático, y que se acepta la decisión de la sociedad de ser oposición, y que no se puede apoyar ni a Massa ni a Milei. Y lo puede decir Larreta, quien también fue objeto durante 2 años del destrato y de la injuria y de la calumnia por parte de Milei. Que Bullrich en una reunión privada con Milei ha aceptado la disculpa, bueno, es un tema de ella, llamativo. Yo la verdad, si a mí en una campaña un oponente me llama asesino, en un debate que lo está viendo más de la mitad de la población, y que ponía bomba en los jardines infantes, yo realmente no sé si retiraría una demanda de calumnia e injuria como Bullrich le hizo a Milei durante la campaña electoral, con toda la razón y con todo el derecho. Entonces, bueno, va a haber el solo hecho de que Juntos por el Cambio haya quedado fuera de la segunda vuelta implica una reconfiguración del mapa político argentino. Y bueno, se verá quién será el presidente y ahí quedará absolutamente definido. Yo, lamentablemente, creo que los argentinos hemos decidido postergar las soluciones de nuestro país 4 años. Ese sería, digamos, darse cuenta que ya las vías que hay y más el resultado inminente hace imposible que los planteos, los análisis y la necesidad de cambio se vean postergadas, porque va a ser más de lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, si el 37% del electorado argentino, y que puede crecer y consagrarlo a Massa presidente, no le interesa los 150% de inflación anualizada y la corrupción de los Isaurralde y de los chocolates en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué habrá que hacer un ajuste de la economía si la gente acompaña este modelo inflacionario y corrupto? ¿Qué motivo hay? Entonces, esto es seguir el camino de la Venezuela de los chavistas, que la inflación se la deje suelta y que la economía se vaya acomodando sola con el tiempo, y solamente sobreviven los que están cerca del poder, que es la famosa buliburguesía que le llaman en Venezuela, y que acá sería, bueno, la burguesía kirchnerista. Ahora, el otro candidato propone algo que es irrealizable, que es la dolarización. Primero porque para dolarizar tiene que empobrecernos a todos, para que el costo de la dolarización sea barata, porque Argentina no tiene dólares,
no hay dólar en el Banco Central, el Estado no tiene dólares, los argentinos tienen todos los dólares guardados en el colchón, tenés que ir a buscar dólares afuera. Él habla de algunos financistas que son seguramente algunos grandes usureros de la banca internacional. Entonces él necesita licuar todo para que sea barato la dolarización, siempre que consiga reformar nuestra Constitución, porque la Constitución habla de tener una moneda nacional y habla de un banco central que regule y defienda el valor de la moneda. Que no pase es una realidad. Ni el banco defiende el valor de la moneda, todo lo contrario, y nuestra moneda por las políticas económicas no vale nada, pero está en la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar Macri Bullrich una reforma de la Constitución, los Barrios Nuevos, o lo va a hacer por la vía autoritaria? Claro, y se van dando cosas, ¿no? Porque instalado el razonamiento que está haciendo la economía en el país, instalado nosotros en San Juan, con las cosas que ustedes han marcado acerca del desenvolvimiento de los últimos 20 años digamos, del justicialismo o del kirchnerismo, como quieran, realmente no resulta fácil pensar que se vayan a modificar cosas que vayan a tener, más allá de que el nuevo gobernador Orrego, Fabián Martín, tendrán que poner todo el esfuerzo posible para lograr cambiar esta lógica que nos ha también empobrecido a los sanjuaninos. De esos 18 millones de pobres también habrán sanjuaninos, imagino, ¿no? Yo te diría que una gran mayoría de los sanjuaninos están por debajo de la línea de pobreza actualmente, porque es muy generoso el límite entre ser pobre y no serlo según el INDEC. Pero bueno, yo tengo mucha confianza que la próxima gestión va a llevar adelante no solamente un muy buen gobierno en cuanto a la administración de los recursos públicos de la provincia de San Juan, sino que también en la defensa de los intereses de la provincia, y va a haber un fuerte cambio cultural en el sentido de que va a ser un gobierno honrado, honesto, transparente, que va a escuchar a la gente y que junto con una liga de gobernadores Juntos por el Cambio no solamente van a defender todas las provincias argentinas, sino también van a ser un contrapeso y una limitación a los excesos y a las tentaciones hegemónicas y autoritarias, sea Massa o sea Milei el presidente. Claro, no, y digo por la conformación tanto en el Senado, va a tener quórum propio con la incorporación de la senadora que ayer quedó consagrada prácticamente ya como regalo a Massa. Bueno, y veremos cómo sigue eso, porque es una historia que legislativamente hemos visto que han pasado cosas que se han cambiado literalmente, porque al parecer lo que quiere el kirchnerismo es resolver sus problemas de haber sacado recursos o robado recursos, en el caso de Iserralde, y bueno, y después quieren la impunidad, o sea, quieren que no se aplique el Código Penal para ellos. Para mí ese es el concepto, ¿no? Fáctico. Bueno, esto que vos has dicho de que con la consagración de un segundo senador por San Juan del justicialismo, va a significar esto que yo te decía, que van a ser 4 años lamentablemente perdidos para las grandes reformas, porque el peronismo, desde que controla el Senado el 83, ha impedido, bueno, sancionar leyes necesarias e imprescindibles para tener una economía racional, ordenada, para terminar con los privilegios de algunos sectores políticos, económicos en la Argentina, que están muy bien como está la situación en la Argentina. Esto es una muy mala noticia para los argentinos y lamento muchísimo que la sociedad sanjuanina no haya acompañado a Juntos por el Cambio para que esos 2 senadores fueran de nuestro espacio político y que hubiesen contribuido a un debate serio sobre cambios que necesita la legislación argentina para lograr esto, ¿no? Una economía más ordenada, un Estado más transparente, más eficiente, pero bueno, habrá que esperar dentro de 2 años que en otras provincias se elijan nuevos senadores y ver si se pueda cambiar esa mayoría. Claro, sí.
La verdad que me cuesta pensar bueno, y preguntarte si cómo estás viendo la economía de San Juan. Lo has dicho, pero básicamente acá lo importante realmente es cuando decimos vamos a perder 4 años. Vos sabés lo que significan 4 años para un jubilado, por ejemplo, que de la mínima, que no tiene la mínima chance de sobrevivir. Lo veo como un despropósito. Está bien, finalmente tenemos que hacer lo que el pueblo mande en democracia, porque tenemos que defender a rajatabla eso, pero tremenda decepción, así empezaste diciendo esta nota, ¿no? Totalmente, Carlos, totalmente. Y la verdad que un escenario así es lamentable. Y me queda solamente para preguntarte, bueno, ¿cómo crees vos que se puede reconfigurar este escenario nacional y provincial con respecto a las últimas noticias que dan cuenta de la posición del radicalismo, de cómo se ha desarmado todo, y bueno, y por supuesto Macri poniendo foco solamente en Milei, tal vez pensando que un triunfo de Milei lo deja a él en buena posición, seguramente, no tanto en su condición de político como es presidente, sino como empresario, ¿no? Perdón, no entendí la pregunta. Y la pregunta es que Macri va a estar a la espera de que gane Milei para él sobrevivir empresariamente, porque él solamente a nivel deportivo está funcionando en la FIFA, pero virtualmente es una persona que prácticamente ha hecho muy poco para, digamos, establecer la diferencia que es ser un expresidente exitoso y un expresidente con compromisos muy fuertes que han calado hondo a un país que necesitaba justamente salir de esta situación económica asfixiante. Bueno, acá hay dos dirigentes políticos que resisten quedar afuera, a la intemperie del poder. Uno es Cristina Fernández de Kirchner y otro es Mauricio Macri. Cristina ya se aseguró a través de Kicillof el control de la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri el control de la ciudad de Buenos Aires a través de su primo Jorge Macri, aunque yo tengo que decir que en este último caso tengo la esperanza de que Jorge Macri no sea el Kicillof de Mauricio Macri, por las declaraciones que ha hecho respecto a este tema de Burrich y de Macri de apoyarlo a Milei y de haber acompañado a la Liga de Gobernadores declarándose presidente o neutral respecto a quién apoyar como espacio político el 19 de noviembre. Pero bueno, está claro que ambos expresidentes por sí ya no pueden volver a la Casa Rosada por el voto popular, pero ejercen un gran poder en sus fuerzas políticas y bueno, han provocado esto, Cristina, el control absoluto de un partido justicialista que está totalmente desdibujado con respecto a lo que es, o uno cree, el justicialismo como partido de la justicia social. Y bueno, Mauricio Macri ha decidido romper una creación en la que él tuvo una participación gravitante, como fue Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y crear un nuevo espacio político con Javier Milei como su estandarte, tal vez como su Alberto Fernández. Y solamente el éxito de eso está basado en ganar, porque perder lo pone simplemente, digamos, o resalta la figura de Massa obteniendo los próximos 4 años en el poder kirchnerista, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, Marcelo, creo que lo importante es defender a rajatabla la democracia, es lo que hacemos siempre nosotros, y bueno, y esperar que las autoridades que asuman a partir del 10 de diciembre en San Juan, no me cabe ninguna duda que coincido con vos, va a ser una gestión en la cual van a defender los intereses en serio de los sanjuaninos, y bueno, y es de esperar que a nivel nacional se logren algunos objetivos que son claramente en defensa de esos 18 millones de pobres que hay a lo largo y a lo ancho del país. Es así, Carlos, que así sea.
Un abrazo. Un abrazo, un saludo a la audiencia. Gracias. Ahí estaba con nosotros Marcelo Arancibia, ¿no? En su momento fue candidato a gobernador. Bueno, él está inmerso dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Ya seguramente va a tener una reconfiguración después de los hechos de la víspera. Y nosotros, siendo las 9:03, nos estamos retirando. En un ratito viene la columna de Juan Carlos Marís.